Somos el grupo 11 de la teoría 2 y vamos a hablar sobre el laboratorio de FEM número 2. El grupo está conformado por Diego Fabricio Kurumada Moros, mi persona Santiago Borgullón, Bruno Subauste Tokumura y Ricardo Raimundo Chirino Celada. Los objetivos del trabajo son los siguientes. En el experimento uno buscamos comprender y analizar cómo se relaciona la fuerza magnética y la corriente eléctrica en un conductor que está situado en un campo magnético uniforme. Luego de esto vamos a graficarlo y vamos a ver la relación que tiene entre las fuerzas con la corriente y la relación entre la fuerza y la longitud y vamos a comparar los resultados para obtener información sobre la intensidad del campo. En el experimento 2 buscamos comprobar la ley de Faraday al crear una FEM inducida e inducir corriente en una bobina debido al flujo magnético presente. Y luego vamos a aproximar el valor de la corriente inducida y lo vamos a comparar con el valor de la corriente medida. Y luego de esto vamos a elaborar un programa de Python para aproximar la función de la corriente teórica con la obtenida en Logger Pro. Luego en el experimento 3 vamos a variar la configuración del núcleo y el material de los anillos y luego los vamos a analizar y ver cómo se comportan con el lanzador. Luego vamos a probar si es correcto el funcionamiento del lanzador en base a la teoría del curso, que esto concuerde con los resultados obtenidos. Bueno, comenzaremos con el experimento uno. Acá tenemos los resultados que sacamos de los dos experimentos, la primera y la segunda parte. En la primera variando la corriente y en la segunda variando la longitud. Bueno, la primera pregunta es si es lineal la relación entre la corriente y la fuerza y por qué. La respuesta es que sí, es lineal. Esto lo podemos ver simplemente con la fórmula de fuerza es igual a corriente por longitud del conductor por el campo magnético por el seno del ángulo. Como podemos observar en esta fórmula, la relación entre la fuerza y la corriente es lineal, ya que el ángulo del campo y la longitud son constantes. Bueno, la segunda pregunta nos pide que grafiquemos la fuerza versus la corriente y obtengamos la ecuación. Esto lo podemos sacar creando primero dos vectores en Python, estableciendo la masa inicial, restando la masa inicial a la masa en cada instante, pasando luego la masa a kilogramos, y luego simplemente colocar la tabulación de cada dato en la gráfica. Luego con Python graficamos y establecimos un ajuste lineal y nos dio que la fuerza es igual a 0,006 de la corriente. En la pregunta 3 nos piden que grafiquemos otra vez, pero esta vez sobre la fuerza y la longitud del conductor. Otra vez creamos dos vectores en Python, establecimos la masa inicial, restamos la masa inicial a la masa en cada instante, pasamos a kilogramos y luego seguimos la gráfica en cada punto. Y nos salió otro ajuste lineal, esta vez de 0,0015 por la longitud más 0,006. En la pregunta 4 nos piden que de las ecuaciones obtengamos la intensidad del campo. Campo es igual a fuerza sobre longitud por corriente. En la primera parte del experimento podemos poner la ecuación que obtuvimos, 0,006 por la corriente, y como no hay un valor independiente, simplemente dividimos la fuerza sobre la longitud por la corriente se cancela y nos sale que el campo magnético es 0,07142 Tesla. Y para la segunda parte del experimento, como la ecuación lineal nos salió con valor independiente, establecemos la fórmula del campo y luego tabulamos en cada dato, como podemos ver en la tabla de inferior derecha. Y sacando el promedio del campo en todos los casos, nos sale que es 0,086 teslas. Y como podemos ver, la intensidad es muy similar, debido a que el campo magnético es uniforme y constante. Solo varía un poco debido al error experimental. Como conclusión, obtenemos que la fuerza y la corriente siguen una relación lineal. La magnitud de la fuerza varía con la corriente, el campo magnético y el ángulo. Segundo, que ambas gráficas se comportan linealmente, por lo que podemos predecir su comportamiento mediante una ecuación lineal. Y tercero, gracias a los datos de las gráficas, podemos comprobar que el campo magnético es uniforme y constante en cada caso. Empezando con el experimento 2, vamos a hablar sobre por qué al hacer girar el imán se produce una corriente. Primero, para tener esto en cuenta, para que la ley de Faraday establece de que la variación de un campo magnético en el tiempo induce a una fuerza electromotriz. Entonces, al hacer girar un imán, lo que estamos generando es que el campo magnético varía en dirección y magnitud con respecto a la bobina, y esto causa un cambio continuo en el flujo magnético con el tiempo. Y entonces la FEM inducida va a generar una corriente inducida en la bobina siempre que el circuito sea cerrado, como este es el caso. Luego, para determinar el periodo y la velocidad angular, nosotros utilizamos Logger Pro. Principalmente definimos en un tiempo cero a otro tiempo cero. Y como vemos ahí, la variación del t es que no, Logger Pro ya nos da el periodo. Y vemos que el intervalo de tiempo es de 1,08 segundos a 1,372 segundos, ¿no? Y para comprobar todos estos cálculos que nos da Logger Pro, lo que tenemos que restar el tiempo, que nos da 0,292 segundos, que sería el periodo. Y luego para calcular la velocidad angular es igual a 2pi sobre t. Y reemplazamos los datos y nos sale que la velocidad angular es 21,717797,9. Por la pregunta 13 nos pide utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida de pico. Primero lo que hacemos es restar los valores de B max y B mínimo calculados del experimento y dividirlos entre 2 para obtener B pico. Para ir al flujo, lo primero que hacemos es calcular el área, dada por pi por el radio de la bobina al cuadrado.
Finalmente, la expresión del flujo magnético está dado por B pico multiplicado por el área calculada aquí, por el coseno de la velocidad angular calculada de la pregunta 2 por el tiempo. Derivamos la expresión del flujo magnético y la multiplicamos por el negativo del número de vueltas de la bobina, que sería -100. Multiplicamos -100 por la expresión de la derivada del flujo y posteriormente se calcula la resistencia con la expresión dada en el laboratorio y utiliza el valor de I pico experimental para su cálculo, que sería la resta de I máximo menos I mínimo y dividida entre 2. Para hallar el pico inducida lo que se hace es dividir la amplitud de la FEM inducida entre la resistencia calculada aquí, dándonos como resultado el valor de aquí. Al comparar estos resultados obtenidos, se observa de que ambos son iguales. Para la pregunta 4 se nos puede utilizar la ley de Faraday para hallar la función de la corriente. Lo primero que se hizo fue graficar el campo experimental utilizando las librerías NumPy y Matplotlib. Entonces, primero se importan los datos.txt indicando desde qué fila empiezan los datos, indicando en qué columna se encuentra cada dato. La primera columna al tiempo y la segunda columna al campo, el cual lo convertimos a teslas. Luego escogemos el tiempo y lo graficamos, que en este caso el tiempo son 3 segundos. Luego, para hacer el ajuste sinusoidal de esta forma, lo que se hizo fue importar la función curveFit para ajustar la función a los datos experimentales. Este resultado se le realizó un ajuste de curva de tipo sinusoidal, el cual tuvo como guía el ajuste de curva realizado por Logger Pro, donde esta lista hace referencia a los valores sugeridos por Logger Pro y bounds son los límites que puede tomar cada parámetro durante el ajuste realizado por curveFit. Entonces, este ajusta la función modelo seno, que es aquí, a los datos experimentales usando los valores iniciales y los límites. Este tiene un algoritmo que evalúa muchas combinaciones posibles de esos parámetros y solo permite 800. Y con MaxFep lo que se hace es darle permiso para intentar hasta 10.000 evaluaciones para encontrar un buen ajuste. Este ajuste nos da como resultado la función de aquí. Luego, para obtener IFIT, se hace el mismo procedimiento de la pregunta 3, donde se multiplica el BFIT por el área, que sería pi por el radio de la bobina al cuadrado, y se deriva la expresión y se multiplica por el negativo del número de vueltas de la bobina, que sería -100, y ese se divide entre la resistencia calculada en la pregunta anterior. Damos como resultado esta función de aquí. Esa sería la gráfica de IFIT versus experimental. Logramos comprobar la ley de Faraday al inducir corriente en una bobina debido a la variación del flujo magnético y se aproximó y comparó el valor de la corriente inducida con el de la corriente medida por Logger Pro y también se elaboró un programa en Python para aproximar la función de la corriente teórica con la obtenida por Logger Pro y obtuvimos resultados similares. El valor de resistencia calculado no se encontró dentro del rango proporcionado por el asistente, que era de +/-12. Esto podría deberse a los errores a la hora de armar el arreglo para la ejecución del experimento. Sin embargo, se obtuvieron resultados satisfactorios. Algunas diferencias presentes pueden deberse a que se asumió un campo perfectamente simétrico. Por otro lado, es muy probable que la velocidad angular del imán no haya sido constante, generando ciertas variaciones de flujo, inducida y por lo tanto corriente inducida. Voy a responder cuestión de experimento número 3. Acá podemos ver los resultados experimentales que hemos hecho y acá también podemos ver el resultado de la pregunta número 1. Ya, cuando pasa una corriente a través de una bobina de cobre, esto genera un campo magnético explicado por la ley de Ampere con esta ecuación de acá, el cual es intensificado por la barra de hierro debido a su mayor permeabilidad que la permeabilidad del vacío. La ley de Faraday explica por qué se induce una corriente en el anillo que nosotros colocamos, el cual se explica con la ecuación de acá de la fuerza electromotriz, el cual existe debido a la variación del flujo magnético y la variación del flujo magnético hay debido también a que la corriente que se utiliza, que es la corriente alterna, varía con el tiempo. De esto también se explica el uso del transformador en el experimento. La ley de Lenz explica por qué el anillo sale lanzado. Esto debido al campo inducido que tiene el anillo, que es opuesto al campo de la bobina, el cual hace que se repelen entre sí y que el anillo salga lanzado, como se puede observar en el siguiente video de acá. Este es un diagrama de, bueno, el lanzador de anillos. Con la pregunta número 2, pues nosotros sabemos que la área transversal del anillo aumenta con su grosor y por tanto este hace que disminuya su resistencia según la ley de Paulet. En la ley de Faraday, esto hace que con una menor resistencia hay una mayor corriente inducida del anillo y hay un mayor campo inducido. Por tanto, hay una mayor repulsión entre anillo y bobina, lo cual se puede traducir en una mayor distancia recorrida al ser lanzado. Pero también tenemos que considerar que hay un mayor peso y tal vez reduzca esta distancia. Pues con la pregunta número 3, nosotros sabemos que un campo magnético de una línea Pérez es directamente proporcional a la cantidad de vueltas que tiene una bobina y por tanto mayor campo magnético significa un mayor campo inducido del anillo según la ley de Faraday. Entonces significa una mayor repulsión sobre todos los anillos excepto el hueco. Pues, ¿por qué no hay repulsión sobre el hueco? Porque este se puede considerar como un circuito abierto y por tanto no recorre ninguna corriente y por tanto no produce ningún campo. Entonces, se ha observado y analizado los efectos de la inducción electromagnética sobre cada uno de los anillos y también sobre la variación de los núcleos del solenoide que se ha utilizado. También se utilizó la teoría para poder explicar el funcionamiento del lanzador y responder el cuestionario. En observación tenemos que considerar que el anillo de cobre tuvo una menor corriente inducida que la del aluminio, pero tuvo una menor distancia recorrida, esto debido a su peso.
Muchas gracias.